Un versículo de la Biblia dice, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. Y yo les podría decir, mi cuenta se quemó por falta de gestión de riesgo. Mi nombre es Sergio Rincón. En este capítulo número 13 quiero enseñarles el concepto del análisis y gestión de riesgo. Es importante tenerlo muy claro si quieren seguir teniendo longevidad y estabilidad en este negocio. Yo cometí grandes errores por no tener un presupuesto, por no tener un control de mis finanzas, lo cual pues a mí me costó bastante. Por eso, bueno, si les interesa todo este tipo de contenido, este curso y todo lo que voy haciendo en este canal, que es documentando sobre todo mis errores, suscríbanse y activen las notificaciones para seguir al tanto. Bueno, eh, yo les hablo de gerenciar nuestro riesgo. Básicamente les estoy hablando de que antes de yo dar clic en el botón de comprar o vender, ya sé con cuánto debo entrar, cuánto debo poner en riesgo y por cuánto voy. Es importante tener eso claro antes de cada operación. Esto lo hacemos con un plan o un presupuesto de trading y por eso les hablo acá, que el control de riesgo es determinante, es decir, es fijo, si lo controlamos y es un modelo matemático. La matemática es muy exacta. Mientras que la especulación, estamos hablando más de incertidumbre bursátil y estamos hablando de probabilidades. El hecho de que aún así con arduo estudio, ejemplo, lo que les enseñaba antes de estar en una tendencia, entramos en una muy buena tendencia, compramos en un retroceso óptimo, puede que en ese momento que entramos el precio tuvo, hace alguna varianza, alguna noticia, tweet de Donald Trump o cisne negro como lo es ahorita el coronavirus y preciso entramos al punto que el precio se fue violentamente en nuestra contra, ¿sí? Tenemos en una bolsa 4 pelotas, 3 rojas y una negra. El hecho que hayan 3 rojas no quiere decir que no vamos a sacar la negra. Y un error grande que yo tuve fue centrarme en aprender la estrategia ganadora, en comprar señales, en buscar quién tenía mayor acierto en señales. Inconscientemente estaba buscando un mesías o al mejor sistema de marketing que me engañara para que creara la esperanza en mí de poder vencer al sistema. Hasta que me cansé de perder, busqué un mentor y bueno, lo primero que él enfocó, que él se enfocó, que él me inculcó fue esto, el análisis de datos y la gestión y el control de riesgo, ¿vale? Yo les hablé, pues básicamente de que tengo para mí trading ciertos pilares, para mí lo es el control de riesgo, el análisis de datos, el proceso de entrada, que bueno, o lo podemos conocer como estrategia de entrada, las variables que ustedes ven en la pantalla o la información que ustedes obtienen para tomar la decisión de compra o venta, ¿sí? Les recomiendo que esto tenga alta probabilidad y una ventaja competitiva frente a los demás. Recordemos que la gran mayoría pierde dinero y nuestro objetivo es no hacer lo que hace la gran mayoría. Pues esto es lo que estamos aprendiendo en el canal. Y la disciplina, que para mí es el arte de obedecer un plan, de honrar un plan y de seguirlo al pie de la letra. El arte de que si nosotros tenemos un reglamento, sea que estemos felices, tristes, etcétera, lo cumplamos y lo respetemos. Así como un trabajo tradicional, que vamos al trabajo, así sea que tuvimos un evento fuerte como una ruptura amorosa, vamos y cumplimos porque si no, no comemos. Asimismo, debe ser tratado el trading como un negocio. Es un negocio porque con dinero hacemos más dinero. El dinero es nuestra materia prima, por ende debe tener su proceso también de documentación, de mejoramiento, de evaluación. Así como lo podemos hacer con un negocio tradicional en Excel, es bueno también que lo hagamos acá con este negocio que también se los enseñaré en otro video, cómo llevar una bitácora operativa, cómo llevar los hábitos correctos para pues, no caer en una falla psicológica. Yo la verdad no confío en mis emociones, yo por eso prefiero ser un poco más esquemático y obediente, porque pienso que la gran mayoría somos buenos obedeciendo figuras de autoridad, ¿sí? Bueno, ya sin más preámbulo, primero les voy a hablar sobre, bueno, los tipos de riesgo, ¿sí? Que para mí hay riesgo simétrico en el trading y riesgo asimétrico, son términos que yo adopté a mi trading, pues que no los encuentren en Google, pero así los entiendo. Cuando estamos hablando de riesgo simétrico, estamos hablando de
Básicamente acá, en esta operación ejemplo, arriesgo $5 para ganar 5. Si se dan cuenta, tenemos una operación exacta. Es decir, compramos. Si es en nuestra contra, perdemos 5. Si es a nuestro favor, ganamos 5. Y la simetría, estamos hablando de que estamos, ejemplo, arriesgando acá $1.5 para ganar 5. Yo personalmente prefiero perseguir más estas operaciones. Ya les voy a mostrar matemáticamente por qué las busco. Y acá tenemos otro tipo de riesgo asimétrico, pero en nuestra contra. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunos grupos de señales que ponen stop de pérdida muy grandes y cuando hay beneficios se toman pequeños beneficios. O también, cuando estamos empezando, es muy normal que ya hicimos un plan previo de cierre operativa y cuando bueno, tenemos un riesgo grande, pero cuando la operación va en pequeña ganancia ya la queremos cortar. Entonces, traten de evitar esto al máximo, ¿vale? Viéndolo acá en TradingView, este es el SP500 y esta herramienta me gusta bastante. La encuentran acá en TradingView. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, el séptimo botón. Lo encuentran en inglés como long y short position. Si ustedes quieren ganar en la compra, la ponen long, miren. Y si quieren ganar en la venta, lo ponen short. Miren, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el precio en este punto llega a subir, yo voy a ganar. Si baja, pues pierdo. Miren que acá tenemos, si se dan cuenta, el mismo bloque que estamos viendo en esta diapositiva. Beneficio 5, riesgo 5. Asocienlo de la siguiente manera. Miren este porcentaje. Es decir, acá en esta operación podemos ganar 1% y perder 1. Pero si yo muevo esto, miren que acá tenemos 2% de ganancia y 1% de riesgo. Ya esto es algo asimétrico, ¿listo? Asimismo, para la venta tenemos esta simetría, pero si yo bajo acá, recuerden que para la venta, si el precio cae más, si yo lo quiero vender y si el precio cae, yo gano, ¿vale? Entonces, miren que acá yo gano 2.5% de mi cuenta, pero estoy arriesgando el 1.1, ¿listo? Ese es el primer concepto que quiero que tengan muy claro. Segundo concepto, ratios. Los ratios lo que nos va a ayudar es a establecer el potencial de la operación o a establecer qué rentabilidad vamos a tener. ¿Listo? Cuando leemos algunos textos, nos vamos a encontrar que operaciones 2-1, 2-1-1, o bueno, ¿sí? Por ahora, así, 2-1, 3-1, 4-1. Este es el tipo de lectura, ya se los voy a explicar cómo funciona. Si se dan cuenta, volviendo a este ejemplo del SP500, yo supongo que, bueno, voy a dejarlo como estaba, simétricamente. Y en este punto, cuando yo le doy clic acá al TradingView, yo les recomiendo que usen TradingView para este ejercicio, ya que tiene esta herramienta, me parece súper genial, la cual se llama Risk Reward, bueno, ratio de riesgo-beneficio en español. Y esta herramienta lo que mide es el potencial de la operación, ¿sí? Yo busco operaciones que tengan buen potencial. A mí no me interesa, por ejemplo, esta operación, la cual yo puedo perder acá 1% de mi cuenta, pero solo estoy ganando 0.40. Vean el riesgo como un coste de oportunidad. No lo vean, no lo asocien a la pérdida o al fracaso. Sencillamente, pienso que es una analogía de vida que los riesgos deben valer la pena. Esto de que el que no arriesga no pierde, sí, tiene algo de cierto, pero los riesgos también tienen probabilidades a nuestro favor. Nosotros podemos evaluarlos. Warren Buffett dice que el riesgo proviene de hacer algo que nosotros, o invertir algo que nosotros tenemos desconocimiento. Pero imagínense, por ejemplo, Bitcoin, los que tomaron el riesgo de comprar a los $2.000 y bueno, se disparó bastante, pues valió mucho la pena. Al momento realmente de nosotros entender esto, sabemos de que el potencial lo encontramos acá. Risk Reward Ratio, este número nos da el potencial, ¿listo? Ejemplo, aquí en esta operación arriesgo $1 para ganar $1. Pero si yo muevo la operación, extiendo su beneficio, miren cómo el numerito este acá, mírenlo, cómo va cambiando. ¿Listo? Miren, ahora se pasó a 2. ¿Esto qué quiere decir? De que ahora arriesgo $1 para ganar 2. Es decir, tengo una operación ratio 2, 1. ¿Sí? Si yo lo pongo acá, tengo una operación
3-1, un ratio. 3 veces nuestro riesgo inicial, como por decirlo así, ¿vale? Ejemplo, yo puedo decir, bueno, el SP hoy amaneció negativo, producto de la situación con el coronavirus, está generando incertidumbre, etcétera, bla, bla, bla. Me encuentro acá en una resistencia, en un soporte muy bueno, ya que el precio ha rebotado acá varias veces. Entonces, yo lo que hago es que en base a esto, digo, bueno, vale la pena el riesgo, porque si el precio vuelve entre comillas, a respetar, pues básicamente puede que haya un beneficio grande, por lo menos llegando a esta área donde el precio ya existió, ya tenemos documentación que acá hubo transaccionabilidad, puede que acá hayan órdenes pendientes, etcétera. Entonces, puede que acá haya liquidez y el precio busque esta área. Entonces, puedo decir que, bueno, vale la pena el riesgo, pero hay invalidación de mi hipótesis. Si el precio rompe este punto, pues puede que busque precios inferiores, entonces buscaría otro tipo de operaciones. ¿Listo? Básicamente, esos son los ratios. Ratio es ayudarnos a determinar ratio igual a potencial. Busquen el potencial en una operación. Yo trato pues de buscar operaciones con potencial 2 de ratio, 3. Es difícil al principio hacerlo, pero matemáticamente esto, así sea que perdamos más veces de las que ganamos, nos hace rentables. Ya les voy a demostrar por qué. Esto es la importancia de los ratios, ¿vale? Win rate o tasa de acierto. Asocienlo a cuántas veces de X decisiones ustedes aciertan. Yo les pongo el ejemplo. Si yo tengo 100 tiros en baloncesto, ¿cuántas veces acierto? ¿Sí? Y si, por ejemplo, acierto 60 veces y fallo 40 veces en 100 tiros, pues en esa tanda tuve un porcentaje de acierto de 60% de mi esto. O el porcentaje de bateo, también si lo buscan en Google, también está porcentaje de bateo y ya lleva unos promedios. Básicamente es eso. ¿Cuántas veces acertamos en X intentos? ¿Listo? Para medirlo, pues sencillamente tenemos que usar la promediación, pero no podemos promediar algo que nosotros no tenemos documentado. Por eso es importante que si, por ejemplo, ustedes están empezando en trading y están empezando con estas operaciones uno a uno, ¿qué quiere decir uno a uno? Es decir, ustedes están empezando la práctica, pero están empezando a practicar con estas operaciones. Es decir, arriesgan $1 para ganar $1, ¿sí? Hacen 30 operaciones de estas, pues el objetivo es que esas 30 operaciones que ustedes documentaron, ya cuando lleguen al número 30, o el que ustedes quieran establecer, ustedes saquen ese promedio de cuántas veces ustedes están teniendo la razón. Y en base a estos datos, pues ustedes van mejorando. Ese es el objetivo, que ustedes como traders, con el paso del tiempo, mejoren su porcentaje de acierto, porque esto les va obviamente a dar más rentabilidad y más dinero. ¿Listo? Por eso les pongo acá, ténganlo documentado, pero váyanlo mejorando. ¿Listo? De todas formas, esto es más un factor probabilístico, no tiene una, pues es una variable para ayudarnos con el estudio de la gestión de riesgo, pero pues es bueno que mejoremos esto, por eso les digo, importante estar en los gráficos, interactuar con el mercado, meter las manos al fuego, documentar, evaluar por qué no y por sobre todo sentido común y no obedecer lo que dicen los demás, ¿vale? Ya teniendo estos tres conceptos, tasa de ganancia y pérdida, ratio, los ratios y la gestión de riesgo, yo voy bueno, ahora a darles otra pauta, ¿sí? Estos videos, tengo otros videos en mi canal, los voy a dejar en la descripción del video, si quieren ampliar un poco más la información, es bueno que vean, estos son videos cortos que les complementa un poco la gestión de riesgo, ¿vale? Ahora nosotros tenemos que definir la métrica operacional, es decir, con qué valor nosotros vamos a hacer la lectura de nuestras ganancias o pérdidas, ¿sí? Recuerden que en Forex lo hacemos en pips, en futuros, en ticks, o en acciones lo podemos hacer, ejemplo, en porcentaje de ganancia de una acción. ¿Listo? Todo varía según el mercado.
Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer mi balance mensual o semanal diciendo, bueno, esta semana gané 600 pips y perdí 300 pips, es decir, tengo una utilidad de 300 pips. ¿Sí? Es bueno establecer la unidad métrica. Yo les voy a decir cuál yo uso. Yo uso esta, la unidad de riesgo, si ya se las voy a explicar. Esta no se las recomiendo. Unidad de medida en dinero. Es decir, que ustedes inmediatamente digan, bueno, el día de hoy, qué sé yo, gané 5 o 10 dólares y perdí 40 o perdí 20, no sé. La idea es que nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque psicológicamente cuando nosotros estamos con un celular, una operación abierta, y empezamos a ver el dinero, así sea que veamos poco, vamos a querer cerrar la operación y nos va a dar ansiedad y nos va a poner un poco indispuestos. Pues no, por eso les digo que es bueno al momento que ustedes, en lo posible, no piensen en dinero, sino en pips o en unidades de riesgo, ¿vale? Esto también ver números rojos no nos causa estrés y no es la idea estresarnos, ¿vale? Eh, ¿Cómo funcionan pues, las unidades? Se los voy a mostrar, por ejemplo, acá, en este ejemplo. Acá en esta compra, clic derecho, cancelar, cancelar. Yo ya supuestamente compré el euro dólar. Ahora lo pongo acá en 15 minutos para verlo un poco más de cerca. Y bueno, aquí tengo, recuerden que este es, como vimos en el video de creación de entorno de trabajo y tipos de órdenes, eh, al momento que yo arrastro esto, ya tengo mi beneficio. Si ustedes se dan cuenta acá, miren acá dice 303 pips. Este último dígito, olvídenlo. Realmente esto significa 30 pips, ¿listo? Entonces, si esta operación sea a mi favor, gano 30 pips, pero si sea a mi contra, pierdo 30 pips. Aquí, pues, también nos sale nuestro valor numérico en dinero, que sale 6.66 dólares. Ganaríamos y perderíamos, ejemplo, 7, ¿vale? Pero yo, cuando, digamos, cierro la operativa, digamos, se fue a mi favor, ya yo pongo, bueno, gané 30 pips. ¿Listo? En el caso de las unidades de riesgo, bueno, acá también lo podemos ver, lo voy a mostrar rápidamente en cómo funciona en TradingView. Si ejemplo, ustedes hubieran comprado acá, usamos long position, y acá, ejemplo, puse el riesgo acá porque, bueno, acá el precio giró, etcétera, y el precio llegó hasta acá. Esto que ustedes ven acá, aquí, esos son los pips, miren. De acá a acá son 30 pips. De acá a acá, 40 pips. Estos son los pips, ¿listo? Y bueno, el porcentaje también, si lo quieren medir así, pero yo lo leo mejor en ratios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo sé que si esta operación sale ganadora para mí, voy a ganar 1.8 veces mi riesgo inicial, que eso es lo que yo denomino unidades de riesgo. No quiere decir que lo inventé, sencillamente es una información que tomé de internet y me gustó, ¿vale? Recuerden que la métrica de riesgo y beneficio de Forex, eso está en el video de mercado, en uno de los videos de los primeros videos, ¿sí? El avance de precio se mueve en pips, el riesgo se mide en lotaje, es decir, avance de precio pips, recuerden el concepto de kilómetros, ¿cuánto avanza el precio? El riesgo se mide en lotaje, que es pues, la idea, el lotaje, o sea, no es lo mismo que un pip cueste 10 dólares a $1, porque si yo pongo de ganancia 10 pips y si el lote vale 10 dólares, pues sería 100 dólares de ganancia, o si vale $1 el pip, pues son 10 dólares de ganancia, ¿sí? Es decir, si nuestro ejemplo, si nuestra cuenta de trading es de 200 dólares y hacemos esto con 100 dólares, pues prácticamente estamos perdiendo la mitad de nuestra cuenta. Es una pésima gestión de riesgo porque en una sola operación vamos a perder dinero. Podemos, bueno, esta información le pueden sacar screenshot. Y en el caso de futuros, pues lo hacen por puntos. ¿Listo? Es el primer tipo de métrica. O porcentaje de cuenta, de cuánto ha crecido la cuenta.
Esta pues no lo voy a omitir, pero les voy a hablar sobre este que es la unidad de riesgo. En la descripción del video hay un video sobre unidades de riesgo, un video corto, pero se los voy a definir así. Si yo tenía de ejemplo en riesgo $1 y ya la operación va positiva $1, es decir, ya vamos ganando ese dólar que tenemos en riesgo, ya tenemos una vez nuestro riesgo inicial. Esto es una unidad de riesgo. ¿Cuántas veces nuestro riesgo inicial hemos ganado? Si van $2, pues ya tendríamos 2 unidades de riesgo o 2 veces nuestro riesgo inicial. Es muy sencillo. Y se los pongo ejemplo en esta operación, que bueno, esto es con cuenta demo. Y esta operación la tengo abierta de unos días atrás. En esta operación voy en ganancia, según esto, $18, ¿vale? Supongamos que, bueno, yo voy a definir acá mi área de beneficio. Mi beneficio voy a poner acá $30, ¿listo? Es decir, si el precio toca acá, ya me gané $30. Y el riesgo, pues supuestamente pusimos acá 15, protegiéndonos, qué sé yo. Si yo pienso que este es un punto de no retorno del precio, es decir, que el precio nunca no va a retornar acá y va a seguir su dirección acá, pues bueno, es un buen lugar de protección. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo prácticamente esto, ya tengo 2 veces mi riesgo inicial, es decir, $30, ya casi llego a $30 de ganancia y arriesgué 15. Si la cierro ahora, pues mi ratio va a disminuir. ¿Por qué? Porque pues básicamente estoy volviéndolo un poco más simétrico. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá, yo, esta operación, esto es el stop de pérdida. Como yo ya tengo, por ejemplo, ganancia, miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo con el stop loss arrastrar esto y asegurar ganancia. Supongamos que el precio, si llega hasta acá, yo ya me gané 7 pips, perdón, $7. Yo voy a seguir bajando, 14, 15. Miren, voy a dejar el stop loss ahí. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya aseguré lo que estaba arriesgando inicialmente, es decir, ya tengo una unidad de riesgo ganada, ¿sí? Ya voy por la segunda. Entonces, no importa qué pase, si baja, pues gano. Si sube, pues también gano, porque ya el precio avanzó días anteriores a mi favor. Esto se llama asegurar beneficio. Cuando hablamos del término break-even, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando el precio avanza a nuestro favor, nosotros el stop de pérdida, recuerden que este es el punto que si el precio toca acá, ya nos saca en pérdida lo que nosotros le digamos al sistema, yo lo pongo acá en el punto de entrada, esto es break-even. Quiere decir de que si el precio llega hasta acá, ni gane ni perdí. Pero si por cosas de la vida llega hasta acá y después sigue bajando, pues puede que siga ganando. ¿Ves? Ya esto es gerenciar un poco más la posición, pero acá lo importante es tener el concepto, entender este concepto, ¿vale? Las unidades de riesgo. Yo lo que busco con las unidades de riesgo es ganar la mayor cantidad de unidades de riesgo al momento de hacer cierre, no sé, mensual, ejemplo. ¿Listo? Hay un error muy grande y es que, bueno, yo les hablo de mis errores y es que yo a veces ponía operaciones con lotajes diferentes. Es decir, ganaba pips, ¿sí? Pero en una operación yo ponía, ejemplo, en riesgo $10. En otra operación yo ponía en riesgo $1. En otra operación ponía $50. Sí, así sucesivamente. Entonces no importa cuántos pips yo generé, porque si yo justamente la operación donde más entré en riesgo me salió perdedora, pues yo prácticamente pasó lo de Hiroshima. Lo destruí en un día y recuerden que Roma no se construyó en un día. Construí y destruí en un día. Entonces, la unidad de riesgo en mi reglamento de trading, que tengo un reglamento, también se los ayudaré a crear más adelante, tengo la regla de definir cuál es mi unidad de riesgo. Es decir, debo saber ya de entrada el valor que voy a poner en riesgo en todas las operaciones. Eso les va a ayudar mucho en su curva de crecimiento, en su drawdown, que es la curva de pérdida. Ya les hablaré en el curso de Forex sobre mirar cuentas auditadas y evaluar estos datos, porque bueno, esto es solo una base de gestión de riesgo.
pero es muy importante que nosotros sepamos que no podemos poner riesgos diferentes, tenemos que definirnos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les pongo ejemplo que la unidad de riesgo puede valer 0.5% de mi cuenta o 1% de mi cuenta. Es decir, por cada operación que yo ponga, no puedo pasarme de 1% de mi cuenta, ni puede ser menos de 1% de mi cuenta, ¿listo? Esto como lo menos, entonces acabo de hacer un cuadro, un pequeño cuadro de ejemplo, ¿sí? Para que pues entendamos el concepto. Primero lo voy a hacer con, con, con pips, ¿sí? Entonces, hago 40 operaciones. Supongamos que, bueno, 40 operaciones dividido 22 días operables. Un promedio de 2 operaciones yo hago por día, ¿sí? Al mes, donde gano 20 operaciones y pierdo 20 operaciones, ¿sí? El ratio es 1:1, es decir, es este de acá, que es el que pues por ahora les recomiendo, pues practiquen para empezar. Obviamente, pues el objetivo es llegar acá, pero pienso que podemos empezar por acá. Recuerden que estamos podemos hacerlo con demo, no hay presión. Eh, Respecto a los ratios, yo les confieso que sacar un ratio de esta manera necesitan un poco más de práctica, ¿sí? Pero cuando nosotros aprendemos a hacer estos ratios, yo he llegado a sacar ratios grandes pues, no sé, puede que sea suerte o qué sé yo, puede que pase rara vez, pero los he llegado a sacar, ustedes también los van a sacar en algún momento, ¿sí? Lo importante es que nunca hagan esto, recuerden esto, nunca riesgo alto, ¿vale? Pero cuando les hablo de ratios, les estoy hablando de este 1:1, entonces en cada operación pongo en riesgo 1% de mi cuenta, ¿vale? En todas las operaciones pongo un 1% de mi capital. Mi capital es $1000. Recordemos que acá, bueno, en esta cuenta demo tenemos, sí, más o menos como $1000. Dejémoslo, entonces ahí ya voy a tomar el ejemplo. ¿Listo? Entonces recordemos la fórmula, ingreso más egreso igual utilidad. Esto es realmente lo que buscamos en este negocio del trading, obtener utilidades, ¿vale? Entonces en este caso, ganamos 20 operaciones, perdimos 20, ¿sí? Es decir, ganamos 20%, es decir, porque ganamos 20 veces 1% y perdimos 20%, quiere decir que nos quedamos en cero, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si el ratio fuera mayor? Si el ratio fuera 2:1. Es decir, cuando busco ganar el doble. Y cuando pierdo, pues pierdo eso. Entonces, operaciones ganadas, ganamos 20, ¿sí? Pero recuerden que ganamos 20 operaciones de 2%. Es decir, 2 por 2, 4. Es decir, ganamos un 40%. Más menos 20, esto quiere decir que ahora nos queda una utilidad de 20%. ¿Listo? Hablándolo ahora de un caso ya un poco más ilógico, como por ejemplo son las opciones binarias, o bueno, alguna operación que yo cierre, ejemplo 0.75, ¿sí? Es decir, voy a ganar 0.75, pero voy a poner en riesgo $1, ¿sí? Estoy arriesgando más de lo que estoy dispuesto a ganar. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ahora hacemos la operación. 0.75 por 20, que son las veces que yo gané, me da 15. Entonces acá tenemos operaciones ganadas 15% y operaciones perdidas menos 20. Es decir, nos queda un saldo negativo de menos 5%. Acá pueden jugar con las variables métricas. Yo estoy jugando con porcentaje. Esto puede ser pips. Esto también puede ser pips. Esto puede ser unidades de riesgo. Puede ser lo que sea. O dinero. Gano $20 y estas variables las pueden jugar. Lo importante es que ustedes definan lo que yo les menciono acá. Definan la unidad métrica. Yo lo hago con unidades de riesgo y les voy a hacer el ejemplo acá.
Hago 40 operaciones donde gano 20 unidades de riesgo, UR, y pierdo 20 UR, ¿sí? Operaciones con ratio, por ahora dejémosle entonces 1 a 1, repitiendo, bueno, pongámosle 3 1. En cada operación pongo el riesgo, aquí ya no aplicaría esto, porque las unidades de riesgo, como ya tenemos una unidad, pongo en riesgo una unidad de riesgo. ¿Listo? Ese es el riesgo, es decir, cada vez que yo pierda, voy a perder una unidad de riesgo de mi capital. Mi capital total es $1000. Yo tengo que definir la unidad de riesgo cuánto va a valer, entonces una unidad de riesgo es el equivalente a el 1% de mi cuenta. Ustedes pueden jugar con esto, puede ser el 2, bueno, no les recomiendo el 2, pero como ustedes quieran. Pero para mí una unidad de riesgo es el 1% de mi cuenta. Es decir, tengo un capital de $1000. $1000 quiere decir que pongo en riesgo siempre por operación $10. ¿Vale? Siempre en toda operación voy a poner en riesgo $10. No hay negociación con eso. Voy a seguir mi plan. Entonces lo voy a poner acá en práctica. Entonces, como ese es mi plan operacional, entonces yo voy a poner acá, esto es el lotaje, entonces voy a poner acá, por ejemplo, una compra. Aquí ya tengo mi compra con el euro dólar. Y acá voy a arrastrar el riesgo, $10. Ahí está. Ese es el 1% de mi cuenta. ¿Vale? Y ahora, el beneficio ya lo determino yo. Si quiero que sea simétrico, es decir, ganarme los mismos $10, me ganaría una unidad de riesgo, ¿sí? Pero si quiero ir por más, pues puedo ponerlo acá en $20. $20, listo. Yo a veces no soy tan exacto, porque eso es una pregunta, ¿hay que ser exacto con el dinero? No, porque a veces, por ejemplo, yo juego con esto. Yo, por ejemplo, esta operación, acá tengo una resistencia, una posible resistencia. Por eso es importante que ustedes tengan mapeado el precio. Entonces, no sé, puede que el precio llegue hasta acá y rebote para abajo. Entonces, prefiero poner el precio acá un poco más, perdón, no lo pongo acá, acá me dan los 20, pero prefiero ponerlo acá, un poco por debajo, para que, bueno, a veces puede pasar de que el precio llegue hasta acá, no tome la orden y caiga. Eso les va a pasar, me se acordarán de mí. Entonces ahí ya tengo una operación asimétrica. Si el precio se mueve acá, ya tendría de ganancia lo que estoy arriesgando. Entonces, por ejemplo, yo podría dejar acá, mover el stop loss para reducir el riesgo. Es decir, si el precio avanza a mi favor, lo puedo reducir para, qué sé yo, arriesgar $3. Y así, así podemos ir gerenciando. La práctica nos va a ayudar mucho en esto. Entonces, acá hacemos el ejemplo. Ya lo hicimos con $1000, ejemplo. Y acá, entonces, ¿qué pasaría? Les voy a poner este caso. Gano 20 veces y pierdo 20 unidades de riesgo en operaciones 3-1. Es decir, operaciones ganadas. Yo quisiera que, bueno, estos ejercicios lo pausen y lo hagan ustedes mismos. Y bueno, también que ustedes hagan más ejercicios de esto, les ayudaría a entender esto. Ustedes ganan 20 veces, 20 unidades de riesgo, es decir, ganaron 20 unidades de riesgo, pero de 3 veces, es decir, eso multiplíquelo por 3. Es decir, sería 3 por 2, 6. Entonces acá ponemos 60 UR. ¿Sí? Y las operaciones perdidas, tenemos 20 operaciones perdidas, pues el ratio acá no cambia, entonces perdimos 20 unidades de riesgo. La fórmula es la misma, lo que cambia es la métrica. Entonces sí, 60, 50 tendríamos 40 unidades de riesgo en nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Si una unidad de riesgo es el equivalente al 1% de mi cuenta, pues sencillamente teníamos de ganancia
un 40%, porque si cada unidad de riesgo que ganamos equivale a 1% a favor de nosotros y terminamos el mes, cerramos el mes con 40 unidades de riesgo, pues quiere decir que hemos ganado un, un 40% de nuestra cuenta. Si por ejemplo la unidad de riesgo fuera 0.5%, pues ya hubiéramos ganado un 20% de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 0.5 por 40, esto es el equivalente al 20% de nuestra cuenta. Y ya, pues si nuestra cuenta es $1000, pues obviamente sería una ganancia de $200. Ya ahí sí lo podemos pasar a pesos. Pero por eso me parece como las unidades de riesgo. Espero pues que les haya quedado claro, digamos, el marco operacional. Y ahora, miren, ¿por qué yo persigo tanto las operaciones con ratios altos? Porque, no, porque si yo pierdo más veces de las que gano, aún así yo soy rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo muchas operaciones perdedoras, pero tengo una ganadora muy grande, eso me puede compensar esa pérdida. Y les voy a mostrar rápidamente pues mi cuenta auditada, digamos en MyFXBook, yo les voy a enseñar a leer todo esto. Yo les pongo este ejemplo, dame en que cargue, por eso se queda acá cargando. Y miren, yo con un capital listo, yo deposité $4000, terminé con 7000, es decir, gané un 90% en 6 meses de mi capital. Este es el promedio de porcentaje que yo gané. Mi porcentaje promedio de ganancia para mí un 10%, un 5% mensual es una maravilla, ¿sí? Yo ponía de unidades de riesgo un 0.5%. La idea era tener un riesgo pues controlado. Tengo esto, miren, esto se llama, eh, digamos, porcentaje de acierto. Estos son las operaciones, miren, de 140, perdón, yo gané 140 operaciones y perdí 306 operaciones, ¿sí? Y aún así fui rentable. ¿Por qué? Porque las operaciones que yo ganaba siempre eran grandes y las que perdía eran limitadas. Acá, por ejemplo, hay una muestra de este es la mejor operación que yo tuve, ¿sí? La mejor operación que yo tuve fue de casi 50 pips, pero la peor operación que tuve fue de 33. Nunca tuve una operación que me acabara todo esto. Y eso es lo que pasa a veces, que uno puede llevar 2, 3 semanas ganando y en alguna operación cometí un error, hice coberturas, metí muchas operaciones, etcétera, no respeté el plan y básicamente el mercado no perdona. El mercado no perdona un error. Eso yo creo que es como manejar moto. Entonces es un detalle a tener muy en cuenta. Entonces, explicándoles ese mismo ejercicio, funciona de la siguiente manera. Si yo hago 40 operaciones, ¿sí? Donde yo gano solo 10, ojo a esto, yo solo gané 10 operaciones, ¿sí? Pero pierdo 30, ¿sí? Con un ratio 2:1. Pongamos un ratio más o menos decente. Entonces, si yo, por ejemplo, pues 2 por 1, 2, ¿sí? Es decir, ganamos 20 UR, 20 UR y perdimos 30, pues saldríamos con menos 10%, ¿sí? Pero si el ratio aumentara, 3 por 1, 3, y acá quedaríamos en 0, es decir, ni ganamos ni perdimos. Pero, miren lo que pasa. Ahora, yo gano 15 y pierdo 25. Ahora vamos a hablar qué pasa. Entonces hacemos la misma operación. Es decir, acá perdimos 15 unidades de riesgo. Y dejémoslo con este ratio, 2. Es decir, 2 veces mi riesgo inicial.
El ratio, entonces sería 30. 30. ¿Por qué 30? Porque ganamos 15 unidades de riesgo, pero recuerden que las veces que ganamos era el doble, entonces serían 30 unidades de riesgo. Quiere decir que tendríamos un balance positivo de qué? Perdón, de 15 unidades de riesgo. Que si lo porcentualizamos, pues o ganamos 15% de nuestra cuenta, o si pusimos de unidades de riesgo el 0.5%, pues ganamos un 7.5% de la cuenta. Yo juego siempre con estas variables para más o menos saber cuántas veces a máximo tengo que perder, etcétera. Entonces yo ya con esto, por ejemplo, sé que si yo hago 2 operaciones más o menos al día o 40 operaciones al mes, no tengo, bueno, si gano 15 veces, con este ratio, genial, ya no tengo que hacer nada más, ya me desconecto. Pero lo importante, pues es no perder más de 25 veces, porque ahí ya sé que por lo menos para mí el tener el menos 5 o el menos 10% de mi cuenta en un mes es inadmisible. Ya ahí tengo que parar y prepararme para el otro mes. No puedo dejar que una pérdida se extienda tanto. Entonces por eso es muy importante que esta operación pues la tengan muy en claro. Yo sé que este es un tema un poquito enredado, pero es bueno que lo pongan a la práctica, ya que tiene que estar más que claro. Es bueno que empiecen con estos ratios. Y ya por último, si ustedes se dan cuenta, en el video que yo les enseñé de Fibonacci, vamos a hacerlo con Apple. Miren, esta es la acción de Apple. Yo les enseñé a ustedes en un video a usar el Fibonacci para operar retrocesos óptimos, pero también a ustedes les puede servir para evaluar los ratios. Por eso les enseñé este Fibonacci. Entonces, miren, yo tengo este Fibonacci y lo pongo de aquí abajo arriba. Recuerden que la línea tiene que estar punteando. Yo quiero comprar. Entonces, miren para lo que me ayuda el Fibonacci también. El Fibonacci me está ayudando. Por eso yo les puse esta área. Esto es 100, 110. Porque esta área a mí me dice también qué potencial tiene la operación. El Fibonacci, yo lo uso para eso. Entonces, miren, este es el retroceso óptimo. Área 75. ¿Sí? Bueno, aunque realmente era acá, pero por ahora tengo este escenario. Tengo este mínimo, tengo este máximo. Entonces voy a asumir de que pues esto es un área de retroceso, puedo asumirlo así. Y bueno, acá ajusto mi long short position, lo arrastro hasta acá, por ejemplo, y acá yo por lo general pongo los objetivos en últimos máximos, en áreas de precio donde ya el precio tuvo interacción. Porque pues no sé si el precio rompa nuevos máximos o puede que ya sea el fin de la tendencia, no sé, pero pues trato de ajustar esas probabilidades. Entonces veo que el Fibonacci me ajusta acá una operación de ratio 2. Mira, acá dice 2. Entonces estas son mis operaciones favoritas, trato de buscar estos ratios, pero pues para empezar la práctica, pues yo sugiero que empiecen así. Por ejemplo, así, con ratios 1 y ya después va mejorando el ratio operacional. ¿Listo? Entonces, pues para eso les sirve el Fibonacci que les puse. Esto pues para mí es un área objetivo, esto es mi área stop. Y ya visualmente como reglamento tengo de que pues no, por ejemplo, no puedo ajustar un stop loss más extendido que esto porque pues arruinaría las cosas, ¿vale? Entonces, pues espero que este video les haya sido de utilidad. No olviden la descripción del video, está el material de apoyo. Yo sé que pues es extenso, pero es importante tener en cuenta esto. Síganos en nuestras redes y bueno, espero que nos podamos ver en otro próximo video. Y bueno, las dudas que tengan, no olviden también hacerlas en el chat, a ver si las puedo colaborar. Entonces, que pasen un excelente día. Chao, chao.